Ok, malcriados, chicos de quinto, vamos a trabajar hoy día la unificación italiana y la unificación alemana. A ver, quiero que me prestes toda tu atención de día porque son temas muy importantes para comprender o recordar el próximo bimestre la Primera y la Segunda Guerra Mundial que lo vimos el año pasado. Ok, a ver. Ya hemos visto las revoluciones liberales. Cuando hablamos de revoluciones liberales, estamos hablando de aquel intento de acabar con el antiguo régimen, de acabar con el absolutismo e instaurar gobiernos de monarquías parlamentarias o repúblicas. Pero las revoluciones liberales no solamente tienen que ver con el aspecto político, con cambiar la política, sino también tiene que ver con esta otra rama que vamos a ver el día de hoy, con el deseo de algunos pueblos de separarse y formar reinos independientes de otros, como lo hicieron los belgas de los Países Bajos. Los belgas quisieron y lograron independizarse de lo que es Países Bajos. Antes eran un solo reino. Bélgica y Países Bajos, países vecinos, hoy están separados. Entonces, ahí vemos cómo se va a lograr concretizar ese nacionalismo de los belgas para separarse de los Países Bajos. También podemos apreciar el nacionalismo en cuando, por ejemplo, los húngaros quisieron separarse de los austriacos, aunque no lo lograron, ¿no? Eso lo van a lograr recién, después de la Primera Guerra Mundial. Y también cuando Polonia quería separarse de Rusia y tampoco lo logró hasta el final de la Primera Guerra Mundial. ¿A qué te estoy hablando? Que cuando hablamos de revoluciones liberales, no solamente es el intento de acabar con las ideas absolutistas, sino también con aquellos intentos nacionalistas en dos casos. Un caso, como te he dicho, de algunos pueblos de separarse de otros porque se sienten totalmente diferentes. Esa es una rama del nacionalismo. Pero otra rama del nacionalismo, que es lo que vamos a hablar en Italia y en Alemania, es cuando reinos estaban fragmentados, divididos, y ellos por una idea nacionalista unificadora van a luchar para formar un solo reino. Para que lo entiendas, es como que si el Perú hubiera estado dividido en 24 reinos o departamentos, pero en un momento de nuestra historia hubiéramos querido que formemos un solo reino, un solo país, un solo Perú. ¿Sí? Ese es nacionalismo bajo la tendencia de unificarlos, unificarse. Y esa tendencia es la que vamos a ver ahorita. Y se dio en el caso de Italia y en el caso de Alemania. Veamos primero el caso italiano, la unificación italiana. Préstame mucha atención. Italia, o la península itálica, estaba dividida en 8 reinos. No existía el reino de Italia, como si existía, por ejemplo, Francia o el Reino Unido. No, Italia estaba dividida en 8 reinos, los cuales eran los siguientes: Lombardía y Véneto, estos dos primeros. Pero Lombardía y Véneto eran prácticamente como colonias, para que lo entiendas, de Austria, ¿sí? Austria tenía prácticamente como gobiernos títeres en Lombardía y Véneto. O sea, Lombardía y Véneto, reinos itálicos, eran prácticamente dominios de Austria. Ahí van dos, son 8. El otro reino son los estados pontificios, que se ubicaban en el centro de la península itálica, administrados por el Papa, en este caso Pío IX. ¿Sí? Son los estados pontificios, administrados por el Papa. Luego estaba el reino de las dos Sicilias. El reino de las dos Sicilias se ubicaba al sur y la conformaban las ciudades de Nápoles y Palermo. ¿Sí? Ahí van 2, 3 más 2, 5. Y las otras 3 son las siguientes: Módena, Toscana y Parma. ¿Sí? Esos 3 reinos eran también parte de la península itálica, pero ellos estaban a favor de unificarse, ¿sí? Pero no eran tan poderosas. Y el reino que sí va a ser el líder de la unificación fue el reino de Cerdeña-Piamonte. Cerdeña-Piamonte fue el reino que va a liderar la unificación italiana, pero para ellos Cerdeña-Piamonte pues era de todos estos reinos el más rico. Así que esos eran los reinos. Repito, Lombardía y Véneto, que prácticamente pertenecían a Austria. Las dos Sicilias, los estados pontificios, Módena, Toscana y Parma, que buscaban un líder para unificarse. Y el octavo, Cerdeña, Piamonte, que va a ser el que va a liderar la unificación. Ahora, el reino de Cerdeña, Piamonte estaba gobernado por el rey Víctor Manuel II, de la dinastía Saboya. Víctor Manuel II va a nombrar como primer ministro a Camilo Benso, o el conde de Cavour,
un hábil canciller que lo va a ayudar a concretizar el sueño de unificar todos estos 8 reinos itálicos. Pero no solamente necesitaba un hábil político, necesitaba también un ejército, militares. Y aquí, este señor, el rey Víctor Manuel II, va a tener en Giuseppe Garibaldi al general, a un líder histórico muy reconocido a nivel internacional en aquellos años, llegó al Perú, incluso Garibaldi estuvo presente en el Perú, tuvo una pelea con unos a puño limpio en Lima, fue un tipo muy interesante de la historiografía, Giuseppe Garibaldi. Él fundó la compañía de bomberos, incluso en el Callao, en el Perú. Bueno, entonces, esos son los 3 personajes de Cerdeña Piamonte. Su rey, Víctor Manuel II, su primer ministro, Camilo Benso, y su general, Giuseppe Garibaldi. Y a ellos hay que sumar el soñador, un poeta, un profesor que va a difundir en logias y en grupos así secretos ese deseo de que se unifiquen los 8 reinos. Ese señor se llamó Giuseppe Mazzini. Esos 4 son, digamos, los artífices de la unificación italiana. Ahora bien, vayamos al proceso. La unificación italiana y luego la alemana se parecen en que no fue fácil que se unificara cada uno por su lado, porque habían enemigos internos y enemigos externos. Los enemigos internos eran algunos reinos que no estaban de acuerdo a unificarse, porque si tú te unificabas, era que tú como rey de tal parte de este reino, pierdas tu corona y tengas como autoridad a otro que esté por encima de ti. Es como que el rey de Puno no quería que haya un solo rey del Perú porque él ya no iba a ser rey de Puno, iba a tener que obedecer al rey de todo el Perú. Algo así para que lo entiendas. Esos son los enemigos internos. Pero por encima de los enemigos internos estaban los enemigos externos y eran los países como Austria, como Francia y el Reino Unido, que no les convenía que tanto Italia como Alemania se unificasen, cada uno por su lado. No es que Italia y Alemania iban a formar un solo país, Italo-Alemania, no, sino que Italia se unificara a sus 8 reinos y los germanos también se unificaran en una sola Alemania. Pero los países, las potencias hegemónicas como Francia, Austria o el Reino Unido, no les convenía que Italia se forme un solo reino y sobre todo que Alemania forme un solo reino. ¿Por qué? Porque iban a ser como competencias del dominio de Europa y del mundo. Así que estos países les van a poner trabas, tanto a los italianos como a los alemanes, para que ambos, por su lado, se unificaran. Pero a pesar de todos estos problemas, finalmente en 1871, Italia y luego Alemania, o ambas en ese mismo año, van a lograr unificarse. Ahora, vayamos en concreto cómo fue el tema de Italia. A ver, Cerdeña Piamonte, el reino más rico ubicado al norte de la península itálica, va a iniciar el conflicto, unificarse, y él, Cerdeña Piamonte, tenía que enfrentarse a los austriacos, que como ya te dije, dominaban Lombardía y el Véneto. Pero Cerdeña Piamonte, por más que era una potencia dentro de los reinos itálicos, sabía que tenía sus dudas si podía vencer a los austriacos, así que va a buscar un aliado, un líder. ¿Y quién va a ser el primer aliado de Cerdeña Piamonte? Francia. Francia, Napoleón III, el que primero era presidente, que te dije, Luis Napoleón Bonaparte, se va a proclamar Napoleón III. Él va a apoyar a Cerdeña Piamonte contra los austriacos, ¿sí? Y los vencen. En la batalla de Solferino, los aliados van a vencer a Austria y ambos van a obtener algo. Cerdeña Piamonte va a lograr que Lombardía se integra a Cerdeña Piamonte y Francia, Napoleón III, va a obtener la región italiana de Niza, que era de Italia, pero que hoy pertenece a Francia desde la batalla de Solferino. Dicho sea de paso, la batalla de Solferino es muy importante para otro aspecto relacionado con el tema de las guerras. En esa batalla de Solferino quedaron muchos, como eran usuales en las batallas de aquellos años, decenas, miles de heridos en el campo de batalla. Y los soldados sobrevivientes se iban, los abandonaban y estaban condenados a morir lentamente tras un dolor de haber sido pues cañoneados o de un balazo o de un sable. Morían así, eran batallas insensibles hasta cierto punto. Después de la batalla, los heridos, ya qué pena, esperan la muerte. En ese sentido, Henry Dunant, no sé cómo se pronuncia, un suizo porque esta batalla se dio entre lo que es parte de lo que es Suiza, la batalla de Solferino. Este señor va a llamar a los habitantes de los pueblos cercanos, donde se dio la batalla, para socorrer a los heridos, bajo el nombre Tutti Fraterni, que significa todos somos hermanos. Y él luego va a crear la Cruz Roja. La Cruz Roja tiene esa misión,
¿no? Altruista de ayudar a los heridos en cualquier campo de batalla. ¿Ok? Entonces, la batalla de Solferino es importante porque nace la Cruz Roja. Ahora, continuando. Cerdeña-Piamonte, gracias a Napoleón III, logró quitarle a Austria Lombardía. Inmediatamente, Módena, Toscana y Parma, esos tres reinos que buscaban unificarse, que buscaban un líder, ven justamente en Cerdeña y Piamonte ese líder que tanto ansiaban y se unen decididamente, de manera pacífica, a Cerdeña-Piamonte. Luego Cerdeña-Piamonte va a buscar nuevamente hacerle la guerra a los austriacos, porque ahora les faltaba recuperar o unificar el Véneto. Austria tenía Lombardía y Véneto, ya había perdido Lombardía. Y aquí se inicia una nueva guerra contra los austriacos, pero Cerdeña-Piamonte ahora va a tener un nuevo aliado. Este nuevo aliado va a ser Prusia, que también estaba logrando la unificación alemana en paralelo. Y con los prusianos vencen nuevamente a los austriacos en la batalla de Sadogua. Y es así como Véneto, donde queda la famosa ciudad de Venecia, forma parte del cada vez más grande reino de Cerdeña-Piamonte, que solamente le quedaban los estados pontificios y las dos Sicilias. Y la siguiente víctima va a ser el reino de las dos Sicilias. Y aquí figura el personaje Giuseppe Garibaldi, que logra vencer en la batalla de Milazzo a Nápoles y en Calatafimi a Nápoles y conquista así al reino de las dos Sicilias. El último reducto era los estados pontificios, donde gobernaba el Papa Pío IX, pero no tenía un ejército poderoso. Los estados pontificios tenían refuerzos de Francia, de Napoleón III, presionado por su pueblo, estaba ayudando al Papa. Francia es un país muy católico, después de Italia y después de España, Francia también es un reino muy católico. Entonces, Pío tenía el apoyo de Francia, pero Francia, como lo veremos en próximos minutos, había entrado en guerra contra Prusia. Entonces, Napoleón tiene que llamar a sus soldados que estaban defendiendo al Papa para defender a Francia contra Prusia. Y ese abandono va a facilitar a que Cerdeña-Piamonte logre finalmente conquistar los estados pontificios y en 1870 lograr la unificación, el nacimiento de Italia, Cerdeña-Piamonte. Y Víctor Manuel II ya no sería solamente rey de Cerdeña-Piamonte, sino el rey de Italia. Ahora pasemos a Austria. Digo, Alemania. Alemania estaba dividido en 38 reinos. No me digas cuáles fueron, pero fueron 38 reinos. De esos 38 reinos, el más importante era Prusia, no digo Rusia, con P, Prusia. Prusia estaba gobernado por el rey llamado Guillermo I, el cual también tenía un primer ministro, lo que para Italia era Camilo Benso, para los alemanes, o al menos en Prusia al inicio, era lo que se le conoció como el canciller de hierro, Otto von Bismarck, y su general, mientras que en Italia era Garibaldi, aquí fue Helmut von Moltke. El proceso es más fácil, más sencillo, más corto, porque los alemanes primero logran una unificación económica, se le llamó el Zollverein. Por el Zollverein, todos los 38 reinos tenían que usar una misma moneda, no iban a cobrarse impuestos para el comercio, y eso se dan cuenta de que con la unidad económica todos salen ganando. Y entonces comienzan a hacer en ellos esa idea de no solamente lograr una unidad económica, sino una unidad política con un solo reino. Y para eso, los alemanes van a tener 3 guerras. Primero con Dinamarca, se le llama la guerra de los ducados. Para eso, Prusia se une con Austria y vencen a Dinamarca, gobernada por el rey Cristian IX, y le imponen el Tratado de Viena, por el cual Dinamarca les va a ceder Schleswig y Holstein, eran 2 ducados que pertenecían a Dinamarca, pero que se lo van a repartir entre prusianos y austriacos. Schleswig y Holstein, con el Tratado de Viena, vencen a los daneses en la batalla de Duppel, la batalla final de esta guerra de los ducados. El segundo paso va a ser que Prusia se va a enfrentar ahora a su antiguo aliado, a Austria. A Austria no le convenía que Prusia unifique toda Alemania. Incluso Prusia había querido ingresar al Zollverein, a esta unión aduanera, pero los germanos dijeron no, esta es una unidad solo de germanos, Austria no. A pesar de que ambos habían formado parte del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Disuelto por Napoleón. Ahora, en esta es la guerra entre Prusia y Austria, se le llama la guerra austro-prusiana, con el triunfo de Prusia en la batalla de Sadowa. Recuerda que en esta guerra Cerdeña-Piamonte apoyó a los prusianos para así quitarle a Austria Véneto, y los alemanes lograron expulsar desde Germania a los austriacos, al menos la parte norte, y se le llamó la Confederación de Alemania del Norte. Para terminar de unificarse, los alemanes que a Austria le impusieron el Tratado de Praga, me estaba olvidando,
Luego la última rival va a ser los franceses para los prusianos. Y esta es la guerra franco-prusiana, con el triunfo también de los prusianos en la batalla de Sedan, y se establece el Tratado de Frankfurt, por la cual Alemania nace como un solo imperio y Guillermo I se convierte en Kaiser o emperador. Ese es el segundo Reich o el segundo imperio, y se le quita a Francia Alsacia-Lorena, algo que va a ser importante para luego comprender la Primera Guerra Mundial, porque en Francia va a querer recuperar Alsacia-Lorena.